Bienvenidos. Mi nombre es Olivia Damas y en este video se abordará el estudio del ácido desoxirribonucleico, una de las moléculas más importantes en los sistemas biológicos. A lo largo de esta exposición se explicarán su definición, estructura química, propiedades, tipos y funciones biológicas, con el objetivo de comprender su papel fundamental en el almacenamiento y la transmisión de la información genética. El ácido desoxirribonucleico es la molécula responsable de almacenar la información genética en prácticamente todos los organismos vivos. Desde una perspectiva bioquímica, se trata de un polímero de nucleótidos cuya secuencia específica constituye un sistema de información altamente organizado. Esta información no solo se mantiene estable a lo largo del tiempo, sino que además puede copiarse con gran precisión durante la división celular, lo que permite la transmisión hereditaria de las características biológicas. A diferencia de otras biomoléculas, el ADN posee una doble función fundamental. Por un lado, actúa como un depósito de información genética y por otro, sirve como molde para la síntesis de otras moléculas, principalmente ARN, que posteriormente participan en la producción de proteínas. De esta manera, el ADN no es una molécula pasiva, sino que está directamente involucrado en el control de la actividad celular. En ese sentido, la información contenida en el ADN se encuentra organizada en unidades funcionales llamadas genes, los cuales codifican productos específicos necesarios para el funcionamiento del organismo. Además, una característica esencial del ADN es su capacidad para equilibrar estabilidad y variabilidad. Es lo suficientemente estable para conservar la información genética, pero también permite cambios, conocidos como mutaciones, que son fundamentales para los procesos evolutivos. Desde el punto de vista estructural, el ADN está formado por unidades repetitivas llamadas nucleótidos, cada uno compuesto por una molécula de desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Estas bases pueden ser adenina, timina, citosina o guanina, y su orden específico a lo largo de la cadena es lo que determina la información genética. Los nucleótidos se encuentran unidos mediante enlaces fosfodiéster, que conectan el carbono 3' de una desoxirribosa con el carbono 5' del siguiente nucleótido. Este tipo de enlace genera una cadena con dirección definida, lo cual es esencial para procesos como la replicación y la transcripción. Dos de estas cadenas se asocian entre sí de manera antiparalela, es decir, una corre en dirección 5' 3' y la otra en sentido contrario, formando la estructura característica de doble hélice. La unión entre ambas cadenas se debe a la complementariedad de las bases nitrogenadas, donde la adenina se aparea con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina lo hace con la guanina mediante 3. Sin embargo, la estabilidad del ADN no depende únicamente de estos enlaces, sino también de las interacciones de apilamiento entre las bases, que generan fuerzas hidrofóbicas, que contribuyen significativamente a mantener la integridad de la molécula. Además, la doble hélice presenta 2 surcos de diferente tamaño, conocidos como surco mayor y surco menor, los cuales son fundamentales para la interacción con proteínas que regulan la expresión genética. Estas características estructurales no solo definen la forma del ADN, sino que también están directamente relacionadas con su función biológica. El ADN va a presentar diversas propiedades químicas que son esenciales para su funcionamiento dentro de la célula. Una de las más importantes es su carácter ácido, derivado de los grupos fosfato presentes en su estructura, los cuales se encuentran ionizados a pH fisiológico, otorgándole una carga negativa. Esta propiedad facilita su interacción con proteínas cargadas positivamente, como las histonas, que participan en la organización del material genético en el núcleo. Otra propiedad fundamental es la capacidad de desnaturalización, que consiste en la separación de las dos cadenas de ADN al romperse los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las bases nitrogenadas. Este proceso puede inducirse mediante el aumento de la temperatura o cambios en el pH, y ocurre de manera gradual en función de la composición de bases de la molécula. Regiones con mayor contenido de guanina y citosina requieren más energía para separarse debido a la presencia de 3 puentes de hidrógeno. La desnaturalización es un proceso reversible, ya que al restablecerse las condiciones adecuadas, las cadenas pueden volver a asociarse en un proceso conocido como renaturalización. Esta propiedad es de gran importancia en diversas técnicas de biología molecular. Asimismo, el ADN presenta un comportamiento característico frente a la radiación ultravioleta, absorbiendo luz a una longitud de onda de 260 nanómetros. Cuando la molécula se desnaturaliza, aumenta su absorbancia, fenómeno conocido como efecto hipercrómico, el cual es utilizado para estudiar cambios estructurales en el ADN. El ADN puede clasificarse desde diferentes enfoques.
principalmente con base en su conformación estructural y su localización dentro de la célula, lo cual permite entender mejor su comportamiento y funciones en distintos contextos biológicos. En cuanto a su estructura tridimensional, el ADN no existe en una sola forma, sino que puede adoptar distintas conformaciones helicoidales, dependiendo de las condiciones físico-químicas del entorno, como el grado de hidratación, la secuencia de las bases y la presencia de ciertas proteínas. La forma más común en condiciones fisiológicas es el ADN tipo B, que corresponde a la clásica doble hélice descrita en la mayoría de los modelos. Esta conformación presenta aproximadamente 10 pares de bases por vuelta y un diámetro constante, lo que la hace adecuada para el almacenamiento estable de la información genética. Por otro lado, el ADN tipo A aparece en condiciones de menor hidratación y presenta una hélice más compacta y ancha. Aunque no es la forma predominante en condiciones normales, puede observarse en ciertos complejos ADN-ARN o en situaciones específicas dentro de la célula. En contraste, el ADN tipo Z posee una estructura menos común, caracterizada por una hélice levógira, es decir, que gira en sentido contrario al de las formas A y B. Esta conformación se ha relacionado con procesos de regulación genética, especialmente en regiones ricas en secuencias alternantes de purinas y pirimidinas. Además de su estructura, el ADN también puede clasificarse según su localización celular. En las células eucariotas, la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo, donde se organiza en cromosomas asociados a proteínas llamadas histonas. Esta asociación permite un alto grado de compactación, sin perder accesibilidad para los procesos de replicación y transcripción. Sin embargo, no todo el ADN se encuentra en el núcleo. También existe ADN en las mitocondrias, el cual presenta características particulares, como su forma circular y su herencia exclusivamente materna. Este tipo de ADN comparte similitudes con el ADN de organismos procariotas, lo cual respalda teorías sobre el origen evolutivo de las mitocondrias. En los organismos procariotas, el ADN generalmente se encuentra en una región denominada nucleoide y suele tener una estructura circular. A diferencia de las células eucariotas, no está rodeado por una membrana nuclear, pero igualmente contiene toda la información necesaria para el funcionamiento celular. El ADN desempeña un papel central en prácticamente todos los procesos biológicos relacionados con la información genética. Su funcionamiento principal es actuar como un sistema de almacenamiento de información, pero además debe ser capaz de replicarse, expresarse y, en ciertos casos, modificarse. Una de las funciones más importantes del ADN es la replicación, proceso mediante el cual la molécula se duplica antes de la división celular. Este proceso es semiconservativo, lo que significa que cada nueva molécula de ADN conserva una de las cadenas originales y sintetiza una nueva complementaria. Esta característica permite mantener la continuidad de la información genética con un alto grado de fidelidad. Otra función esencial es servir como molde para la síntesis de ARN en un proceso conocido como transcripción. Durante este proceso, la información contenida en una secuencia específica de ADN se copia en una molécula de ARN, lo cual posteriormente será utilizado en la síntesis de proteínas. Este flujo de información, desde ADN a ARN y finalmente a proteína, constituye la base de la expresión genética. El ADN también participa indirectamente en la síntesis de proteínas, ya que la secuencia de nucleótidos determina el orden de los aminoácidos en una proteína. De esta manera, cualquier cambio en la secuencia del ADN puede modificar la estructura y función de las proteínas producidas. Además, el ADN es capaz de sufrir mutaciones, es decir, cambios en su secuencia. Estas mutaciones pueden ocurrir de manera espontánea o inducida por factores externos, y aunque algunas pueden ser perjudiciales, otras pueden ser neutras o incluso beneficiosas. Este fenómeno es fundamental para la variabilidad genética y constituye la base de la evolución. Por último, el ADN también está involucrado en la regulación de la actividad genética. No todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en las mismas condiciones. Existen mecanismos que permiten activar o desactivar la expresión de ciertos genes según las necesidades de la célula. Esta regulación es esencial para procesos como la diferenciación celular y la respuesta a estímulos ambientales. En conclusión, el ácido desoxirribonucleico no solo representa la base de la herencia, sino también el punto de partida para comprender cómo se organizan, funcionan y evolucionan los seres vivos. Su estudio continúa siendo fundamental en áreas como la biotecnología, la medicina y la investigación científica. Gracias por su atención.